Bien, iniciamos entonces con la segunda parte de nuestra clase 2 de probabilidad estadística social. Y bueno, nos quedamos en que vamos a hallar el valor de la media o promedio para las calificaciones de estadística en una escuela. Y tendríamos aquí que están enunciadas las calificaciones y el número de estudiantes que están en ese rango. En total, entonces, nosotros tendríamos que n vale 200. Bueno, me dice que primero debo de calcular XY. XY es la marca de clase, acorde a lo que definí en términos de la media. Y entonces la marca de clase lo que me dice es que yo sume el extremo izquierdo, que en este caso es 20, le sume a 29 y evidentemente lo divide entre 2, porque en otras palabras es el punto medio, así se interpreta. Entonces déjenme ponerle aquí XY y evidentemente pues tengo que hacer los cálculos correspondientes. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Tanto en Excel y la hoja de cálculo se manejan de la misma manera. Entonces voy a colocar aquí igual, voy a abrir paréntesis y voy a escribir 20 más 29, cierro paréntesis porque le estoy diciendo a Excel que sume esas dos cantidades y de ese resultado lo divido, tengo que poner la diagonal entre 2 y el resultado sería 25. Lo pueden hacer también de manera manual con su calculadora. Si tenemos 20 más 29, eso les queda 49. Entre 2 me quedaría, espérenme, me quedó 24.5 y no entendí por qué lo redondeó. A ver, ahí está. Era un error de cómo estaba aquí Excel. Sí, les va a quedar en la hoja de cálculo 24.5, ¿vale? Bien, siguiente tendríamos aquí que va a ser igual y nos quedaría 30 más 39, cerramos paréntesis y se divide entre 2. Híjoles, no me lo está redondeando. A ver, Bien. bien, entonces, a ver, yo creo que lo voy a hacer mejor de manera manual para evitar como las confusiones. Sería 30 más 39 me da 69. Entre 2 me quedaría 34.5. Bien, siguiente tendríamos que va a ser 40 a 49. Por lo tanto, tendríamos 40 más 49 me da un total de 89. Dividido entre 2 me quedaría en este caso 44.5. Bien, siguiente tendríamos nosotros que va a ser 50 más 59, lo cual me queda 109. Entre 2 me quedaría en este caso 54.5. 54.5. ¿Vale? Bien, si ustedes notan, podemos seguir haciendo ese proceso, pero algo que debemos de notar es que aquí va a ir de 10 en 10, nos damos cuenta. Marca una tendencia, ¿no? Exactamente, que va de 10 en 10. Entonces el otro sería un total de 64.5. ¿Sale? ¿Preguntas? No, Ok, perfecto. Vamos entonces al siguiente y nos quedaría en este caso 74.5. Enseguida tendríamos 84.5 y finalmente nos quedaría 94.5. Y este sería en este caso las marcas de clase. Ya las tendríamos aquí calculadas, que son las que les llaman FI, perdón, XI. Ahora, aquí tendríamos FI. FI, recordemos, es la frecuencia, que es justo la que está aquí y el cual le voy a poner o le voy a agregar adicional una FI. Déjenme aquí, voy a hacerlo más, lo voy a ampliar y ya tendríamos que ahora lo que nos dice es que tenemos que multiplicar esas dos cantidades. Entonces, voy a ponerle aquí XI por FI. ¿Mm? Y entonces aquí me quedaría de la siguiente manera. Voy a tener que poner igual y voy a multiplicar la celda B2. Recordemos que la multiplicación en Excel o en la hoja de cálculo se da con el símbolo de asterisco y voy a seleccionar el XY porque tengo que multiplicar FI con XY. Doy Enter y me da
un valor de 49. Ok, vamos ahora a seleccionar a partir de aquí, como ya lo habíamos visto en nuestra clase anterior, y estos serían los respectivos resultados. Nada más déjenme ver si no está cometiendo aquí Excel una cuestión de redondeo. Ah, sí, miren, ahí está. Y entonces ya nos quedaría ya en la cuestión exacta. Ahora, ¿por qué aquí soy como muy incisivo en decir si tiene decimales o no? Miren, en la práctica y a veces, y más en particular para el área social, a veces no nos interesa la cuestión del punto 5, pero depende del contexto. Mi sugerencia es, por ejemplo, a ver, ¿qué es eso de que depende del contexto? Bueno, si, por ejemplo, yo estoy hablando de cantidad de personas, por ejemplo, si hablo del COVID y si digo cuántas personas están infectadas, entonces, evidentemente, yo no puedo decir están infectadas 129.5. No me sirve ese dato. Tengo que aplicar el redondeo, aunque porque sabemos que no existen 129.5 personas. Entonces, lo que hacen los estadísticos es decir, ok, bueno, 129.5 lo voy a subir a 130. Y entonces alguien diría, ah, pero no eran 129. Sí, pero reitero, depende mucho de lo que se decida y está en función de cómo se comporte cierta sociedad. Si, por ejemplo, mi sociedad, vamos a suponer, es muy grande, el que yo ponga 129.5 a colocar 130 no marca la diferencia. Por el contrario, si mi población es muy pequeñita, es decir, estoy hablando de una región donde son pocos habitantes, el decir 129 a 130 me conviene el colocar mejor 129, porque qué tal que pensemos, el estudio tiene 131 personas y me sale 129, entonces no sería consistentes porque estamos diciendo que todos están infectados. Por lo que mi sugerencia, o lo que yo les digo que siempre hay que hacer, es buscar la cuestión de los decimales. Aunque no nos guste, hay que buscarlo, ¿sale? ¿Dudas? No. Ok, perfecto. Bien, entonces ya tenemos aquí la cuestión de XI por FI y lo que nos dice el símbolo es que lo sumemos. Entonces aquí vamos a colocar igual a suma y vamos a colocar, en este caso, vamos a seleccionar desde la celda D2 hasta la celda D9, cerramos paréntesis y me queda 14,690.0. Y entonces, ya una vez que he obtenido la suma, que estamos en este caso en la parte del numerador, se divide entre la cantidad total de datos, que en este caso es de 200. Por lo tanto, aquí nos quedaría que va a ser igual y va a ser paréntesis, perdón, fracción, y va a ser 14,690 dividido entre 200. Y entonces, si yo divido con mi calculadora, 14,690, no le puse el punto cero, es innecesario. Pero si tuviéramos, por ejemplo, punto 5, sí es necesario colocar todas las cifras. Entre 200 me quedaría en este caso 73.45. Ahora, este ejemplo, ¿por qué es importante? A mí me salió que la calificación promedio de la clase de 200 estudiantes es de 73.45, pero evidentemente el que yo diga 73.45 no es como un resultado como muy concreto. Lo que tenemos que hacer es dejarlo en entero. ¿Por qué? Porque el contexto o la naturaleza de nuestro problema son calificaciones. Es decir, aquí hablamos de 20 a 29, es de los que estuvieron 20, 21, 22, 23, es decir, cantidades enteras. Entonces, lo que yo puedo afirmar es que el promedio, y ojo, como aquí nos quedó punto 45, eso significa, y así lo voy a colocar en color naranja, que el promedio o la mayoría está obteniendo una calificación de 73, no 73.45, pero insisto, tiene que ver mucho el contexto. Si en mi contexto hubiesen sido, por ejemplo, personas, entonces evidentemente también ahí es un claro ejemplo donde yo sí tengo que aplicar la cuestión del redondeo, pero no hacia arriba, sino hacia abajo porque es del orden de punto 4. Recuerden que el redondeo hacia el entero más cercano es a partir de punto 5 se redondea.
Es como las calificaciones en las escuelas cuando dicen, a ver, tienes 7.5, sube a 8, pero si tienes 7.4, se queda en 7, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a qué fue lo que hice? No estuvo claro, maestro. Ok, entonces aquí es como encontramos el promedio de las calificaciones, ¿sale? ¿Preguntas? No, vamos bien. Perfecto. Voy a hacer una captura sobre esto en nuestra presentación, pero de igual manera, como les indicaba anteriormente, también voy a subir esta presentación de Excel para que puedan ver los cálculos que trabajamos. Ok, y reitero, nada más vamos a hacer un ejemplo de la media o promedio, puesto que no es tan complicado, nada más hay que tratar de seguir nuestra respectiva fórmula. Ujú. Ok, voy a dejar de presentar. Pero antes aquí le voy a colocar en el archivo media. ¿Mm? ¿Por qué? Porque voy a ocupar este mismo ejemplo para calcular la mediana y la moda. Ujú. Ok, dejo de presentar. Y bueno, regreso a mi archivo original y si nos damos cuenta, ya he colocado en este caso nuestra respectiva imagen con los respectivos cálculos. Si lo quieren hacer con respecto a la hoja de cálculo o en Excel, está bien, no hay ningún problema, aunque reitero, hay que tomar todos los decimales para al final hacer la decisión si va a 74 o se queda en 73, que reitero, eso ya depende de cómo sea el problema. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. No, Perfecto. Muy bien. Vamos ahora a dar como subtítulo la mediana para datos agrupados. ¿Mm? Entonces, ojo, ¿qué tenemos que saber para la mediana? Bueno, la mediana requiere de dos cosas, pero también necesitamos de algo previo. Entonces, déjenme traer un cuadro de texto. Y aquí vamos a definir, recuerden que yo les dije en la clase del sábado que hay conceptos que los vamos a ir definiendo sobre la marcha para no tener tantos conceptos y después cómo los vamos a encaminar en cada uno de los que necesitamos de manera particular. Y bueno, uno de ellos es la frecuencia acumulada. ¿Mm? Que si bien es cierto, nosotros ya vimos la frecuencia, es decir, por definición la frecuencia era esa repetición de un mismo dato en una tabla. Pero tenemos aquí un nuevo concepto que es el concepto de frecuencia acumulada. Bueno, la frecuencia acumulada es la frecuencia sumada en diagonal con dos condiciones. Ok, primera condición, el primer renglón queda igual. Y número 2, el último número de la frecuencia acumulada coincide acumulada. A ver. Es que le puse. Ok. Coincide con el total de los datos. Ujú. Esas son las dos condiciones que debe de cumplir la frecuencia acumulada. Entonces, ahorita quizás como que el concepto no es muy claro, sin embargo, ahorita vamos a ponerlo ya en práctica con el ejemplo, ¿sale? Bien, y bueno, sobre esto ya nosotros podemos definir la mediana, pero necesitamos conocer la posición. Ok, espérenme, estoy poniéndole el nombre al video 1. Excelente. Entonces, fíjense bien, para la cuestión de la mediana necesitamos también conocer la posición. Entonces, déjenme ponerla aquí, posición de la mediana.
¿Mm? Se calcula como, y fíjense bien, voy a colocar aquí una ecuación y nos quedaría fracción y va a ser n más 1 sobre 2. Recordando en todo momento donde n es el total de los datos. ¿Mm? Y bueno, esto es para conocer la posición de la mediana. Y bueno, estoy aparte. Dicha posición se ubica en la frecuencia acumulada inmediata posterior. Aquí, ahorita voy a hacerlo mediante el ejemplo, el qué significa eso de acumulada inmediata posterior, ¿sale? Porque sí tenemos que tener sumo cuidado porque ya estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿sale? Entonces, anotan esta parte y ahorita continuamos para dar el ejemplo alusivo a la mediana. Evidentemente, previo tenemos que definir su respectiva fórmula. ¿Mm? Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok. Bien, entonces vamos con la fórmula. Ok, por lo que la fórmula se define como, y bueno, vamos a utilizar la misma simbología que definimos para datos que no están agrupados. Y ojo, tendríamos nosotros que va a ser M subíndice E es igual y tendríamos L subíndice I más, tendríamos aquí, va a ser N entre 2 menos F subíndice I menos 1 sobre F subíndice I por A subíndice I. Y ahorita tengo que definir qué significa todo esto para no confundirlos. Entonces, ojo, aquí voy a colocar de dónde voy a utilizar otra tonalidad. Ok, este azul, pero no voy a poner aquí remarcas. No, mejor verde. Ok, entonces, ¿qué significan cada uno de estos parámetros? Bueno, LI significa, L subíndice I, significa el límite inferior o extremo izquierdo, que se le suele llamar de esa manera. N, ya sabemos que N es el total de los datos. Bien, enseguida tendríamos nosotros que vamos a tener que ver quién es F subíndice I menos 1. F subíndice I menos 1 se define como la frecuencia acumulada anterior. Así se va a definir. ¿Sale? Ok. A ver, déjenme aquí hacer como saltos para que no esté tan revuelto. Ok. Siguiente tendríamos nosotros que va a ser F subíndice I es la frecuencia en la que estoy. ¿Mm? Y finalmente tendríamos A subíndice I. Se define como la amplitud del intervalo. Y aquí vamos a colocar que hay una fórmula para calcular la amplitud. La amplitud del intervalo se define como el límite superior
menos el límite inferior, ¿sale? Y esos son todos los componentes. Ahora, algo aquí que podemos rescatar dentro de la cuestión de la mediana es justo que la frecuencia en la que nosotros solemos ver en una tabla se simboliza con una F minúscula y la frecuencia acumulada se va a simbolizar con una F mayúscula, ¿sale? Entonces es como la gran diferencia. Una es F minúscula para la frecuencia que aparecen en todas las tablas dinámicas y cuando hablamos de una frecuencia acumulada hablamos justamente de una F mayúscula, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? No, Creo que no. Ok, muy bien. Bien, voy a continuar con un ejemplo a fin de ilustrar qué significa esto de la mediana, porque si bien es cierto, hemos puesto muchas como cosas aquí de FI menos 1, FI, a subíndice I, pero tenemos que aprender a aplicarlas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero vamos a calcular ahora la mediana, ¿vale? Entonces, déjenme traer el ejercicio y le voy a poner la cuestión de la mediana. Ahí está. Entonces, tendríamos aquí mediana. Ok. Voy a dejar de presentar y voy a colocar mi archivo de Excel. Ok, déjenme agregar otra hoja. Y voy a colocarla aquí, mediana. Y traigo mi respectiva tabla, que sería calificaciones. Y tendría yo la frecuencia, la que es la minúscula. Ahí está. Bien, aquí tendríamos nuestra tabla y en esta tabla vamos a calcular el valor de la mediana. Entonces, primero tengo que conocer el total de los datos. Entonces, recordemos que no es otra cosa más que sumar las frecuencias. Esto nos va a quedar igual a suma y vamos a colocar aquí, tendríamos 2, 5, es decir, todos esos hasta el 21. Cerramos y notamos que nos va a dar 200. Déjenme tornarlo para que se vea la diferencia. Ese es el total. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a calcular la posición. Entonces, recordemos que en la posición, déjenme traer la fórmula de la mediana también porque la necesito. Ok, ahí está. Pero necesitamos, antes de poner la cuestión de la mediana, necesitamos la posición. Entonces, para la posición, recordemos que va a ser n más 1 sobre 2. Y en este caso nos quedaría que va a ser 200 más 1 sobre 2. Y esto me va a quedar como 201 entre 2. De tal manera que si nosotros vamos a dividir 201 entre 2, nos quedaría en este caso como 100.5. ¿Ok? Tendríamos aquí 100.5. Pero bueno, aquí este resultado, lo que nos indicaba, ahorita que vimos la cuestión de la posición, es que este dato se ubica en la frecuencia acumulada. Y entonces vamos a colocar aquí frecuencia acumulada, porque ese es un dato que nos falta de la tabla, frecuencia acumulada. Y reitero, se simboliza con una F mayúscula. Ok, ¿qué vamos a hacer en este caso? A ver. Si voy muy rápido me van diciendo, ¿eh? Bien, tendríamos nosotros que el primer renglón se pase igualito, es decir, aquí va a ser 2. Y vamos a sumar ahora en diagonal, es decir, serían, en este caso, espérame, déjenme traer la manita, tendríamos que sumar en términos de diagonal, es decir, sería el 2 sumándole al 5, lo cual me quedaría aquí 7. Enseguida tendríamos 7 más 6, lo cual nos quedaría 13.
Posterior tendríamos 13 más 13, lo cual nos quedaría 26. Enseguida tendríamos 26 más 32, nos quedarían 58. Aquí está, 58. Posterior vamos a sumar 58 en diagonal con 78. 8 y 8 son 16. Llevamos una. Espera. Tendríamos 7 y 5 serían 12 y 1 serían 13. Y aquí tendríamos 136. Bien, ahora vamos a sumar 136 más 43, que en este caso nos quedarían 179. ¿Ok? Y finalmente tendríamos que sumar 179 más 21, que ya en este caso, si se dan cuenta, nos quedaría 200. Y es curioso porque dice que la última condición es justamente que el último número de la frecuencia acumulada debe de coincidir con el total de los datos. Si esto no ocurre, eso quiere decir que el cálculo de mi frecuencia acumulada es erróneo. No es posible hacerlo de esa manera. Entonces, ¿sí queda claro cómo encontramos la frecuencia acumulada? Sí, ¿Ok? Reitero, primer renglón se pasa igualito y ya después vamos sumando en diagonal. Y para saber que yo lo hice correctamente, el último número de la frecuencia acumulada siempre, siempre, siempre va a coincidir con el total de los datos. Por eso la importancia de obtener el total. Por eso les dije, voy a remarcarlo para que veamos que se trata de lo mismo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Ok. Ahora, ya encontramos la frecuencia acumulada, pero para el cálculo de nuestra mediana nos dice que la posición que nos dio 100.5 debemos de calcularla o buscarla dentro de la frecuencia acumulada inmediata posterior. Ok, estamos de acuerdo que aquí no tenemos el 100, ¿sí o no? Ok, como no tenemos el 100 debe de estar por acá. A ver, espérenme tantito. El 100 se debe de ubicar aquí, entre el 58 y el 136. Pero como nos dice que tomemos la inmediata posterior, entonces tendríamos nosotros que tomar justamente esta frecuencia, esta que estoy seleccionando. Y voy a seleccionar todo el renglón porque ese es el que me va a ayudar para hacer todos los cálculos de la mediana. ¿Preguntas hasta aquí? no, ¿Ok? Ahora, una pregunta común entre los estudiantes es, ¿y si aquí antes apareciera el 100 y aquí el 136, ¿con cuál me quedo? Porque finalmente yo tengo el 100 y aquí dice 100.5. Ah, ok. Cuando suceda ese tipo de situaciones, de igual manera se van a quedar con el 136. Y ustedes me dirían, a ver, pero ¿no estamos redondeando? Y no se supone que tendría que quedar, si redondeo, pues quedaría 101, pero está más cercano el 101 al 100 que ir hacia el 136. En efecto, esa aseveración es correcta. Sin embargo, acorde a lo que nos dice nuestro apunte, y déjenme ponerles la presentación original, el apunte me dice que debo de ubicar, déjenme ponerlo aquí, dicha posición se ubica en la frecuencia acumulada inmediata posterior. Es decir, no importa si se redondeó, es la que va después. Sabemos que 100.5 sí se pasó por 0.5, pero me dice que yo la calcule a la que está después. Si es 136, si es muy grande, no importa, esa es la que voy a utilizar. Ahora diríamos, ¿pero eso no genera un error? Sí, claro, genera un error, pero solito se va, por decirlo así, se va a resarcir con la fórmula. Y ahorita les voy a comentar el por qué. Bueno, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de lo que estoy diciendo? no, Ok, perfecto. Vamos a ubicar entonces todos nuestros parámetros. Aquí voy a colocar la fórmula de la mediana y ahorita voy a sustituir, pero voy a hallar primero todos los parámetros con los cuales yo tengo. Aquellos los voy a colocar en color azul. Ok, LI. ¿Quién es L subíndice I? Bueno, en este caso, el límite inferior o el extremo izquierdo es este número que dice aquí 70. ¿Sale? Entonces, ojo, tendríamos aquí que va a ser 70.
Muy bien. N, yo ya sé que vale 200. A ver, aquí lo voy a poner de aquí. N es igual a 200. Bien. Ahora me pide F mayúscula I menos 1. F mayúscula I menos 1, por definición, es la frecuencia acumulada anterior. Por eso les decía que si bien es cierto, podía generar un error, pero el error no es tan malo porque al final tengo que ocupar el anterior. Por eso en el ejemplo que les decía, si aparece 100 y después 136, no hay problema, porque al final tengo que ocupar el anterior. Se hace como un promedio de eso, no hay pierde. Entonces, la frecuencia acumulada anterior, yo estoy en la de 136 y su anterior es 58. Entonces, aquí voy a colocar 58. ¿Preguntas? Si voy muy rápido, díganmelo, ¿eh? No tengo problema en regresar. No, de hecho ya se va aclarando aún más el panorama. Ah, ok, perfecto. Bien, después me pide conocer quién es la F minúscula I, que es la frecuencia que aparece en la tabla. Ok, ¿cuál es la frecuencia que aparece en la tabla? El 78, que es la F minúscula. Entonces sería aquí, este número sería 78. Ok. Por esa razón es que seleccioné todo el renglón, porque ese es el que voy a utilizar. Y bueno, tendríamos nosotros que el último es la amplitud, que recordamos la amplitud del intervalo A subíndice I se define como L subíndice S menos L subíndice I. Y por definición sería el extremo derecho, que en este caso va a ser 79, y le vamos a tener que restar 70. Entonces, esto nos quedaría que va a ser 79 menos 70 y esto es igual a 9. ¿Ok? Y aquí ya está el cálculo de la amplitud del intervalo. Pues ya con estos datos, yo ya puedo calcular toda la parte correspondiente a la mediana. Entonces, esto va a ser igual. Ok, tendríamos límite inferior que va a ser 70. Más, tendríamos aquí paréntesis, voy a aperturar una fracción y sería n, que va a ser 200 dividido entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es la F mayúscula que dice I menos 1, sería 58. Solamente estoy haciendo una sustitución de los datos. Entre la frecuencia, que en este caso nos quedaría F minúscula I, sería 78, acorde a los datos que están en color azul. Y aquí tengo que poner al lado A subíndice I, que sería 9. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, reitero, nada más hice la sustitución de los datos. Ahora voy a utilizar el orden o la jerarquía de operaciones y primero voy a hacer la división de 200 entre 2. Entonces, esto es igual y me quedaría 70 más, tendríamos paréntesis y vamos a tener aquí 200 entre 2 me da 100 menos 58 sobre 78 y aquí sería 9. Reitero, nada más hice la pura división, es decir, nada más operé estos dos números que serían en términos de una división. Ahora voy a restar 100 menos 58. Ok, entonces esto nos quedaría igual, sería 70 más paréntesis, escribo una fracción nuevamente, abajo sigue quedando 78 y arriba voy a tener que restar 100 menos 58, lo cual me quedaría 42. Y tendríamos aquí un 9. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Por el orden de las operaciones, tengo que dividir primero. Entonces, esto va a ser igual y me quedaría 70 más paréntesis. Híjoles, ya aquí tengo que bajarlo. Ahí está. 70 más. Y tendríamos que dividir 42 entre 78. 42 entre 78 me va a quedar en este caso. Voy a colocar dos cifras después del punto. Esa va a ser nuestra convención. Cuando hagamos divisiones, vamos a colocar siempre dos cifras después del punto. Entonces, 42 divididos de 38 me da 0.53. Y aquí escribimos al lado el 9. ¿Sale? Ese no hemos hecho nada. Ahora, según el orden de las operaciones, primero vamos a multiplicar y me quedaría igual
a 70 más, y bueno, vamos a multiplicar 0.53 por 9, lo cual me quedaría 4.77. Y esto va a ser igual a 74.77. ¿Dudas? No, pero qué larga ecuación. Exacto, está muy larga la ecuación. Reitero, nada más es hacer como los cálculos, no está difícil. Sí entiendo y la experiencia me ha enseñado que los estudiantes cuando ven esta parte sí dicen, es que son muchas cuentas, pero ya una vez que se tienen todos los datos, nada más hay que ir como de un modo como más focalizado en estar haciendo el orden correcto de las operaciones. Ahora, estamos hablando de calificaciones. Eso quiere decir entonces que debemos de aplicar un redondeo. Entonces, ojo, porque nuestras calificaciones están, por ejemplo, si hablamos de 70, 79, nos dice quién obtuvo 70, quién obtuvo 71, quién obtuvo 72, es decir, no estamos considerando los decimales. Por lo tanto, aquí nos va a quedar que se va a redondear a 75. ¿Y qué nos está diciendo el resultado de la mediana? Recordemos que por definición la mediana es el dato que está en medio o representa el 50% de mi total de los datos. Entonces, prácticamente esto, ¿cómo lo vamos a interpretar? Vamos a interpretar como que el 50%, es decir, 100 estudiantes de mi muestra que tengo, 100 estudiantes obtuvieron una calificación de 75 en el examen. Es decir, estamos hablando de la mitad. ¿Dudas? No, ¿Ok? Entonces, noten aquí que si la mitad tiene 75 de calificación, eso significa que la mitad aprobó. Entonces, eso es un indicador muy bueno, porque lo que nos está diciendo es que la técnica que se ocupó en este examen fue muy efectiva porque hizo que la mayoría tuviera una calificación o el 50% de los estudiantes tuviera una calificación de 75 puntos, que se considera aprobatoria. ¿Vale? ¿Dudas? Creo que no. Ok. Bien. Voy a tomar una captura para poder pasarla a mi presentación original, reiterando que también voy a ponerlo en la bueno, el archivo como tal en nuestros documentos de clase. Ok, déjenme borrar esta parte. Ah, miren, aquí le puse mediana y aquí no le cambio, mediana. Ahí está. Aquí colocamos mediana también. Ok, y ya tendríamos allí todos los respectivos cálculos. Entonces, reitero, vamos a hacer este ejemplo únicamente para la mediana y me falta definir la moda. Sin embargo, tengo menos de un minuto. Voy a reiniciar la sesión y ahorita continuamos para hablar de la moda para datos agrupados, ¿vale? Gracias.